El discurso profético de Jesús, segunda lectura. Bienvenidos seamos todos nosotros a la predicación dominical. Qué bueno que estamos aquí congregados. Les invito para que ocupen sus lugares y cómodamente nos dispongamos a disfrutar de esta segunda predicación basada en Marcos capítulo 13, el gran discurso profético de Jesús. Observar es la llave de acceso al discurso profético de Jesús. El fracaso de muchos es que solamente miramos la apariencia superficial. Y con eso alimentamos el espejismo con mentiras. Sin embargo, Jesús nos dice la verdad para percibir la realidad. Otra vez, Jesús nos dice la verdad para que podamos percibir la realidad y entonces sí podamos observar. Y esa es la llave de entrada, de acceso al discurso profético de Jesús. Quien puede observar entenderá lo que Jesús está diciendo. Quien solamente mira la apariencia, pues no va a tener ni idea de qué está pasando aquí. Y la realidad es que es la cueva de los ladrones que nos han despojado de la libertad, de la salud, de la vida. Estoy refiriéndome a aquello y a esto también. Esa es la verdad. Es una cueva de ladrones y nos han robado. Salomón construyó un templo y le quedó bien bonito que le quedó el templo. Ese templo era el símbolo de la unidad nacional. Era además el símbolo de la prosperidad de un pueblo elegido con propósito. Sin embargo, unos 500 años, 400 años después, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y mandó desmantelar ese precioso templo. Ese templo que era el orgullo del pueblo de Israel. Ese templo que el pueblo y los líderes religiosos decían, durará para siempre. Ese templo que fue denunciado por todos los profetas preexílicos, o sea, de antes de Nabucodonosor. Todos los profetas, incluyendo Jeremías, que es contemporáneo de Nabucodonosor, todos criticaron al templo, a su sistema de rituales y a su sistema de sacrificios, diciendo que eso no era la voluntad del Eterno. Y sin embargo, todos ellos fueron perseguidos por hablar mal del templo. Aún hubo profetas que se atrevieron a decir que el templo sería destruido y no les creyeron. Fíjense qué interesante es. Pongan mucha atención. Yo sé que es muy temprano para andar regañando, ¿verdad? Pero pongan mucha atención. A ver, el que va llegando ahí con el cafecito, ya siéntate donde sea, pero ya siéntate. La que está ahí sirviendo, luego sigue sirviendo. Pongan atención a esto. Vean cómo la historia se va a repetir y cómo en nuestra, sí, te incluye, en nuestra ignorancia, o sea, ignorar la historia, hace que la repitamos. Vean también que el conocimiento de la historia nos permite predecir el futuro sin tener que ser adivinos ni andar viendo que el horóscopo y que no sé, nomás fíjate en la historia, nomás fíjate hacia atrás unos pasos y ya, pues si vamos por el mismo caminito, ni qué buscarle. Vean, nos estamos quebrando la cabeza que esto ya llevamos más de un año con esta pandemia. Oigan, nomás vean la historia. ¿A poco creen que esta es la primera pandemia que tenemos en la historia de la humanidad? ¿En la historia de nuestro país? ¿A poco creen que esta es la primera?
Nomás vean la historia para que vean cómo se desarrollaban, cuánto tiempo duraban, qué es lo que se hacía, para que dejemos de andar ilusionándonos con espejismos. Bueno, el caso es que el templo que construyó Salomón, no hombre, tenía materiales de lujo, de primera. Llega Nabucodonosor y dice, oye, esto está rete bonito, me lo llevo para mi nación. Porque en Babilonia Nabucodonosor quería construir una especie de palacio donde pudiera exhibir tesoros de todos los pueblos que él había conquistado. Algo que en el futuro se llamaría museo. Y las piedras, las maderas, el oro, la plata que había en el templo de Salomón, pues le iba a ir muy bien al nuevo palacio de Nabucodonosor. Así que a desmantelar todo, piedra por piedra, madera por madera y oro por oro, y todo se fue a Babilonia. Y se acabó. Pero pasó el tiempo, se acabó el imperio de Babilonia, surgió el imperio persa, y fueron bajo el imperio persa que los gobernantes le permitieron a Israel regresar, que ya no era Israel, ya eran los judíos, les permitió regresar a Jerusalén, que era una ciudad abandonada, y les permitió reconstruir el templo. Y bueno, reconstruyeron el templo, obviamente no con la grandeza y la majestuosidad del templo de Salomón. Era un templo más bien muy, iba a decir rascuachillo, pero dejémoslo en sencillito. Un templo sencillito, sin adornos, pero era un templo que permitía a los judíos evocar el recuerdo de ancestrales glorias. Y por supuesto, alimentar las esperanzas de un futuro glorioso y maravilloso. Y entonces llega Herodes el constructor, que fíjense qué astuto Herodes. Herodes no era judío. Herodes fue a Roma, no les voy a contar toda la historia, el caso es que Herodes fue a Roma y él quería ser el procurador o el representante de Roma en la región de Palestina, o sea, gobernar a los judíos para Roma, y Roma pues le dijo, adelante, puedes hacerlo, pero era medio así, medio faramayoso Herodes, y él no le gustaba el título de procurador romano ni representante de Roma, él se autonombró rey. Cosa que a Roma pues no le importaba, mientras llegaran los impuestos y mantuviera la paz romana y permitiera a los mercaderes transitar libremente, él podía llamarse su divina excelencia si quería. El caso es que Herodes se nombra rey. Obviamente los judíos pues no les gustaba nada la idea de que el representante de Roma ni siquiera fuera judío y que ahora resultara que era rey. Pero Herodes tuvo la paciencia de examinar cuáles eran los sueños, pon atención, las ilusiones, los espejismos de este pueblo. Y se dio cuenta que eran todos enfocados en el templo. Así que Herodes, para ganarse el aprecio y el favor del pueblo, emprende la construcción de un magnífico y grandioso templo. No podía hacerlo más grande porque las medidas eran las que correspondían al antiguo tabernáculo que se construyó allá en el desierto, dizque allá se construyó. No vamos a entrar ahorita en detalles en eso, pero el caso es que el templo tenía medidas muy precisas. Pero entonces Herodes decidió poner alrededor del templo unos portales y crear una serie de patios. Y por supuesto los portales pues tenían 2 pisos, ¿verdad?, para generar grandeza. Y diseñó una enorme explanada para convertir el templo en una verdadera pequeña ciudad, en una ciudadela, en una ciudad grandiosa, majestuosa, llena de lujo. Déjenme decirles que el templo que construyó Herodes le llevó más o menos unos 12, 15 años en construirlo. Para la época en la que José y María fueron al templo a presentar a Jesús, a su bebé recién nacido, el templo ya estaba terminado. Solo faltaban detalles.
Esos detalles llevarían más de 30 años. Jesús fue niño, a los 12 años fue al templo, a los 30 años andaba correteando mercaderes ahí en el patio del templo, ¿se acuerdan? Con el látigo. El templo estaba terminado, pero le faltaban detalles. Esa es la gran idea de Herodes. No solamente construyó el templo, sino que alargó los detalles porque de allí obtenía dinero. Yo no sé dónde has escuchado algo así, pero no lo digas en voz alta, pero es la gran idea. O sea, si una obra, si una construcción, no voy a decir de qué para no quemar a nadie, ¿verdad? Pero si una construcción se puede hacer en 2 años, hazla en 6. Te la vas llevando despacito y cuando acordemos, pues no, ya de ahí salió mi casa, salió tu casa, salió esto, el otro, ¿verdad? Y va saliendo o sea, no vas a terminar la obra luego. No, si era una mina de dinero. Los procuradores, Roma estaba fascinada con ese templo. Porque ese templo, no crean que salió del bolsillo de Herodes, no crean que Herodes era tan magnánimo y tan buena gente que de su bolsillo, no, salió de los impuestos. Pero el pueblo feliz, contento, porque ya tenían un templo. Y a los sacerdotes se los dejó. Ustedes aquí mandan, aquí no entran romanos. No, pues aquellos tenían juguete nuevo, no, fascinados. Todo bajo la sombra de Roma. Es que no se daban cuenta del espejismo en el que estaban viviendo. Todo era parte de una farsa. Pero Herodes logró que ese templo distrajera la atención del pueblo y ahora el pueblo decía: aquí tenemos un magnífico templo, más grande, más suntuoso y más soberbio que el templo construido por Salomón. Ya está el templo. Ya nada más falta que llegue el Mesías. Y cuando llegue el Mesías, decían los judíos, alimentados por los líderes religiosos, o sea, los líderes religiosos le enseñaban a la gente: miren, ya tenemos el templo, ya no más falta que llegue el Mesías, conquistamos el mundo entero y el templo será el centro de la civilización del nuevo imperio galáctico, imperio mundial. No, si siguen con la galaxia entera estos, Muy bien, vamos a ver. Pero, y esto es lo chistoso, llega Jesús y dice que todo se va a derrumbar, que todo el templo se va a derrumbar. Háganme ustedes el favor, óiganme, ¿cómo creen? Sin el templo ya no hay imperio, ni esperanzas. Eso sería el fin del mundo, pensarían los judíos. Es lo que pensaron los discípulos. Si tú ya leíste el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, o si por lo menos ya leíste el verso 4, ahorita algunos se van a poner ahí a ver el verso 4, te darás cuenta que en la mentalidad de los discípulos está la idea de que si el templo se va a derrumbar, va a ser derrumbado, entonces es el fin del mundo. O sea, ¿qué más puede haber después de eso? Es que el templo va a durar para siempre. Para toda la eternidad va a durar el templo de Jerusalén. Hermanos y hermanas, niños y niñas, Jesús no vino a cumplir sueños humanos. Sí, aunque te duela. Jesús no vino a ayudarnos a alcanzar nuestros espejismos. ¿Puedes observar la realidad que Jesús nos muestra? Todos, incluyendo los discípulos, estaban fascinados, hipnotizados con el templo y lo que eso significaba. Estamos listos para la llegada del Mesías. Y llega Jesús y dice: ven, ese templo va para abajo, va para abajo. Esa es la realidad.
Dice el verso 3, o sea, todo esto fue introducción, fue nomás como para agarrar carrera en lo que te servías tu cafecito, tus chilaquiles, tus enchiladas, o lo que estés desayunando, tus bocolitos, o qué estás desayunando todo esto. Bueno, algunos no están desayunando porque ya los caché, algunos ven la predicación hasta después de comer, y algunos la ven en la noche, bueno, a la hora que sea. Verso 3 de Marcos capítulo 13. Luego se fueron al monte de los olivos, que está enfrente del templo. Jesús se sentó y entonces Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado. Vamos a analizar este verso que parece simple, sencillo, pero ¿cuál es la llave de entrada al discurso profético de Jesús? ¿Cuál es? Observar, no mirar. O sea, si miramos el verso, no, pues se fue al monte y se sentó. No, espérate, vamos a observar, porque si no observamos, corremos el peligro de no ver la realidad y quedarnos en el espejismo. Bien, primera frase del verso 3. Luego se fueron al monte de los olivos. El trayecto desde el templo dentro de la ciudad hasta el monte de los olivos fuera de la ciudad debió de ser para los discípulos una angustiosa eternidad. Porque cuando Jesús dijo, ¿ves este templo? Todo va a ser derrumbado. Fue algo que espantó a los discípulos. Y todo ese trayecto, ellos debieron estar sintiendo cómo sus miedos más profundos subían desde la profundidad de su ser interior hasta hacerlos temblar. Es que estaban aterrados, hermanos. Deben ustedes entender que la predicación de Jesús es para ellos un presagio del fin del mundo. No es otra cosa. Jesús les acaba de decir que es el fin del mundo. Acuérdate, hace un año, acuérdate hace unos 8, 9 meses, que podía... A ver, ¿quiénes de ustedes? No se me hagan ahora los valientes. Hace un año, hace 10 meses, ¿dónde estabas? O sea, hablo del 2020, por allá de agosto, julio, junio, en el que cualquier noticia, cualquier imagen en la televisión podía causarte una sensación de angustia, de incertidumbre o hasta de terror. Eso es en lo que debemos considerar. ¿Qué es lo que nos provocaban ese tipo de imágenes o noticias? Sí, hermanos, debes considerar ese miedo, ese terror, esa angustia. Por allá a mediados del año pasado se estrenó, por lo menos en algunas plataformas, ¿verdad? Porque así se dice, ¿verdad? Se estrenó una película ahí de un meteorito que iba a caer en la Tierra y todo, y le hicieron ahí toda la faramalla de que no la estrenamos porque se canceló, que porque si no va a provocar mucha incertidumbre, lo único que provocó fue más deseos de verla. Pero ¿te acuerdas todo esto? Este ambiente tétrico, que algunos todavía están así como medios espantados y mejor tómense su pasiflorine porque miren, viene todavía otras cosas. No los quiero espantar. Pero estos discípulos, ¿realmente las palabras de Jesús fueron para ellos una sensación de terror del fin del mundo? En silencio sepulcral avanzó el grupo al monte de los olivos como si fuera un cortejo fúnebre. Cualquiera que los hubiera visto pasar hubiera pensado, ¿quién se murió? Ahí va Jesús al frente y todo su grupo atrás. Parece que alguien se murió. ¿En serio? Salir del templo siguiendo a Jesús, ya lo vimos en la predicación pasada, que esta palabra salir del templo es el éxodo.
salir de tierra de esclavitud. Pues salir del templo siguiendo a Jesús debería de ser para los discípulos motivo de celebración, motivo de alegría desbordante. El grupo debería de avanzar entre panderos y danzas, entre alabanzas de gratitud y hasta remolineándose. Ya me andaba yo cayendo. ¿Por qué? Porque somos libres en Cristo Jesús, somos libres de las mentiras de la religión y del ritual y de todo lo que representa todo eso. Era para que saliéramos del templo cantando y bailando y celebrando la libertad. Pero la necedad de conservar las mentiras, la obsesión en perseguir espejismos, la ceguera de solo ver lo superficial, todo eso y más es lo que nos frena, nos impide celebrar con Jesús que ya somos libres para vivir en plenitud. Nos parecemos a esos discípulos que seguimos a Jesús, saliendo de la tierra de esclavitud, pero en vez de avanzar entre alabanzas agradecidas, pareciera que vamos en cortejo fúnebre, tristes, miedosos, con incertidumbre. ¿Qué nos pasa, hermanos? Pues la clave está en que solamente miramos, pero no observamos. Siguiente frase, porque si no, a regaños pues no verán. La siguiente frase del verso 13 es que está enfrente del templo. Qué interesante que Marcos apunta, señala que el Monte de los Olivos está enfrente del templo. Igual pudo haber dicho que estaba enfrente de la ciudad o enfrente de las murallas. Igual pudo haber dicho que el Monte de los Olivos está fuera de la ciudad de Jerusalén. Pero especifica que está enfrente del templo. El Monte de los Olivos, hermanos, esto es muy importante. Esto es muy importante porque todos los datos literarios y arqueológicos que tenemos demuestran, y este dato no lo sabíamos muchos de nosotros, vean cómo es nuestra ignorancia, pero bueno, estamos dejando la ignorancia. Resulta que el Monte de los Olivos era, en la época de Jesús, un parque de convivencia. Era un lugar para descansar. Era como allá en mi pueblito, en la época de mi infancia, no sé ahora, pero en la época de mi infancia, decir vamos a Chapultepec era sinónimo de día de campo. O sea, de llevar esa canastita con tus sándwiches, ¿verdad? Y tu agua fresca, ¿verdad? No refresco, agua fresca, ¿verdad? Y ponerte en algún lugar de ese parque, de ese gran parque, y poner tu mantel ahí en el pastito, y mientras mamá estaba ahí acomodando todo, ¿verdad? Los niños estábamos corriendo entre los árboles, jugando, ¿verdad? Y luego ya nos poníamos a comer y quizás ir al lago, ¿verdad? A estar ahí remando en el lago, ¿verdad? Y a ver a quién tirábamos al lago, ¿verdad? No, ¿cómo creen? Y luego sí los tiraban. Bueno, todo eso. Chapultepec era un parque para ir a descansar, a divertirse, a convivir. Allí había un montón de familias conviviendo. Eso era el Monte de los Olivos. Era una gran área llena de verdor, de árboles frondosos. Y siempre había gente allí haciendo su día de campo. Siempre había gente allí conviviendo. Era un lugar para convivir. No sé ahora cómo esté porque tiene mucho que no he ido al Monte de los Olivos. De hecho, nunca he ido. Pero el caso es que no sé cómo esté ahora. Pero tú que sí has ido, me dirás qué tan parecido es ahora a aquella época.
Ya debe tener muchos cambios porque ya han de haber construido que el templo de no sé qué y que esto no sé qué. Ya ven que hacen un montón de templecitos y de cosas así, ¿verdad? Turísticos. Bueno, en otras épocas era con un propósito espiritual o religioso. Pero el caso es que en aquella época, en la época de Jesús, el Monte de los Olivos era un parque para descansar. Y allá va Jesús. Y va a descansar. Ese monte de apacible descanso está enfrente del templo, en oposición. Fíjate qué interesante. Por eso es que Marcos lo escribe. Es que lo que tenemos escrito en los evangelios no está nomás ahí porque sí, otra vez. Si solamente miramos, pues vamos a pasar pasajes enteros de los evangelios, pues nomás así. No, es que hay una razón, hay un propósito. Y si observamos, nos damos cuenta de las pistas que nos está dando Marcos. Monte de los Olivos, es un parque de descanso, sí, pero está enfrente del templo. Es que la religión ritualista, que es una carga, que es algo pesado, es un trabajo, está frente y contraria al jardín de convivencia, al jardín donde conviven los seres humanos. O sea, ¿quieres convivir? Ve al Monte de los Olivos. ¿Quieres cumplir con rituales? Ve al templo. ¿Quieres experimentar incertidumbre, miedo, supersticiones? Ve al templo. ¿Quieres descansar plácidamente contemplando la naturaleza? Ve al Monte de los Olivos. Y jardín de descanso a ti y a mí nos hace evocar ese otro jardín, el jardín del rey. El rey construía un jardín privado para él, para su descanso. Eso es el Edén, el paraíso. En ese monte, Jesús se prepara para disfrutar de la belleza de la naturaleza. Pon atención porque ese dato es de suma importancia para la interpretación de todo lo que está sucediendo. Es que tienes que ubicarte, hermano, hermana, ubiquémonos, para que no se oiga tan feo, ubiquémonos. El Monte de los Olivos es un lugar donde Jesús puede sentarse a descansar contemplando la belleza de la naturaleza. ¿Qué escenario para ese discurso? Rodeado del verdor de la naturaleza y frente al templo, Jesús ha de proclamar el discurso profético. ¡Qué lugar! ¡Qué lugar! Sigue el texto, verso 3, la siguiente frase. Jesús se sentó. Y por supuesto, yo, como muchos de ustedes, no se hagan ahora que, ay no, pastor, ¿cómo cree? Yo jamás. Bueno, yo, cuando leí Jesús se sentó, pensé en este concepto de la cátedra. O sea, se sentó a enseñar, como era su costumbre. O sea, su costumbre de enseñar. Pues fíjate que no. Porque así como hay una palabra específica para describir el acto en el cual un maestro se sienta en actitud de enseñar, y cuando él se sienta en esta postura, en esa postura, todos sus alumnos saben que la clase va a comenzar. Algo que seguramente nuestros niños y niñas de hoy pues ya desconocen, pero los que fuimos niños allá en los 70s o más allá en los 60s o allá en los ancestrales 50s, recordarán que las maestras y los maestros de primaria, saludos a todos nuestros hermanos y hermanas, maestros y maestras de primaria, secundaria, prepa y demás, y también jardín de niños. Bueno, recordarán que en aquellos años maravillosos, la sola postura del maestro y la maestra nos decía a todos
que teníamos que ocupar nuestros lugares en nuestros pupitres porque la clase iba a comenzar. No tenía que decir más la maestra o el maestro. El maestro podía estar en cualquier otra postura y nosotros sabíamos que era momento para andar echando relajo y platicando y todo, pero en cuanto el maestro tomaba una postura, todo el mundo se ponía en modo de atención. Claro, había motivos de sobra para hacerlo, que no vamos a comentar el día de hoy. Pero curiosamente, esa no es la palabra que se utiliza aquí para describir el acto de Jesús. Resulta que hay otra palabra en el idioma original que describe el acto de descansar, de sentarse en una postura especial que denota una actitud de descanso. O sea, Jesús se sentó a descansar. Y al sentarse de esa forma, todo el mundo sabía que Jesús se disponía a descansar. O sea, hoy no hay clase. ¿Ok? En su idioma original, esta expresión es indicativa de una actitud de confianza, seguridad, paz interior. No te vas a sentar a descansar si estás llena de incertidumbre, de afanes y andas corriendo de aquí para allá. Te sentarás pero no descansas. Te acostarás a dormir pero no descansas. ¿Sí saben de lo que les hablo? Yo sé que muchos de ustedes no tienen ni idea de qué habla el pastor de afanes. No saben lo que son los afanes, hermanos. ¿No, verdad? Bueno, un día se los explico. El caso es que hay gente que no descansa. Hay gente que se sienta, se acuesta a dormir y no descansa. Hay gente que lleva años sin descansar. Y eso es trágico. Pues existe una palabra en el idioma original para describir el acto de sentarse a descansar, y esa expresión denota, exterioriza una actitud de confianza, de paz. ¿Y por qué es importante que señalemos eso? Porque Jesús acaba de decir que el templo va a derrumbarse y los discípulos están que iba a decir que se los lleva, ¿verdad? Pero pues no se los llevan, ¿verdad? Pero el caso es que sí. O sea, se va a derrumbar el templo que lleva más de 30 años adornándolo, y te critican porque te tardas una semana en decorar el arbolito de Navidad. Este templo que representa el orgullo de la nación de Israel y el futuro surgimiento del imperio judío mundial, se va a venir abajo, es el fin del mundo, va a ser el fin del mundo. Y Jesús se sienta a descansar. O no entendemos nosotros, o Jesús está en otro canal, o alguien está viviendo un espejismo. ¿Ustedes qué creen? Jesús aprovecha la oportunidad para sentarse a descansar en el pasto verde. Porque, hermanos, a su alrededor de Jesús, hay árboles frondosos. Usen su imaginación. Hay el pasto verde, árboles frondosos, hay plantas floreciendo, hay aves trinando, hay personas conversando, hay animalitos paseando. Por eso aclaré personas y animalitos, para que no se me revuelvan ahí. El cielo es azul y las nubes se mueven majestuosas en el cielo azul. Frente a Jesús, a lo lejos, está el templo. La estructura artificial que encierra un estilo de vida artificial, un mundo de apariencias. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Dentro de los portales del templo, todo es apariencia, todo, hasta el dinerito es de mentiritas, porque el dinero que circula ahí en el templo no sirve para nada fuera del templo, no tiene valor.
Todo es de mentiritas, el ritual, el sacrificio, la bendición del sacerdote, la sonrisa que te dan los que andan por allí. Todo son apariencias, todo es mentira. Toda esa estructura es mentira, ese monte es un monte de hecho artificial. Es que todo es una mentira. Jesús mejor se va a descansar en contacto directo con la naturaleza. ¿Qué te está diciendo Jesús? ¿Qué te está diciendo Jesús? Tenemos que percibir la realidad, no lo artificial. Tenemos que un día, ¿se acuerdan que un día o una temporada, el año pasado, yo les dije que aunque sea vieran videos de cascadas, de paisajes, de ríos? ¿Se acuerdan que se los dije? Sí lo hicieron. Bueno, sigamos. Pero ahora, Jesús se ha sentado a disfrutar de la naturaleza. Retirados de Jesús, los discípulos están aterrados al ver que sus anhelos, sus sueños de grandeza, sus espejismos se desmoronan mientras siguen contemplando ese templo. Físicamente, los discípulos han seguido a Jesús hasta el monte, jardín de descanso. Pero en su ser interior, aún están en el templo añorando ese espejismo. Y precisamente por estar contemplando esa estructura artificial, no pueden disfrutar de la agradable compañía de Jesús en ese monte de descanso. No pueden. Y nosotros, nosotros podemos afanarnos en perseguir espejismos. O podemos descansar con Jesús en la verdad. No debemos seguir a Jesús superficialmente. Los discípulos siguieron a Jesús desde el templo hasta el monte, pero dentro de ellos seguían en el templo. Tampoco debemos seguir a Jesús emocionalmente. Y menos aún, pretender que seguimos a Jesús condicionando ese seguimiento por un templo o una religión. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo asisto a ese templo. No, yo no te dije a qué templo asistes. Te pregunté si eres discípulo de Jesús. Sí, soy discípulo de Jesús. Pertenezco a tal religión. No te pregunté a qué religión perteneces. ¿Eres discípulo de Jesús? Seguir a Jesús es aceptar su interpretación de la realidad. O sea, no vamos a estar, no, mira Jesús, no, es que no es así Jesús, mira, es que sí debe de haber esto, es que sí debemos conservar este ritual, es que sí debemos conservar este miedo supersticioso, ¿no? Si no, hombre, jalan para el monte, no, tú no conoces las ovejas, ¿no? Aquí puro chivo. No, jalan para el monte luego, hay que meterles miedo. No, con Jesús no vamos a estar negociando. Seguir a Jesús es aceptar la interpretación que Él hace de la realidad, porque Jesús nos muestra la verdad para abandonar espejismos. Es que Jesús no nos muestra la verdad nada más como información dominical. Ay, qué bonita estuvo la predicación de hoy y ya seguimos nuestra vida como si nada hubiera pasado. No. Bueno, mucha gente lo hace, pero no. Jesús nos revela, nos da a conocer la verdad para que abandonemos espejismos. Pero sigamos. Entonces, dice el texto, verso 3 de Marcos capítulo 3. Entonces, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado. Fíjense qué chistosa frase. En privado. Ah, mira, nada más. Ahora sí
se identifican los discípulos por su nombre. Qué curiositos, ¿verdad? Primero el otro discípulo, ni su nombre sabemos. O sea, hasta podíamos ser tú o yo. No, pues que sea el pastor, ¿verdad? El que le dijo a Jesús, mira, contempla el templo, qué bonito está acá, quién sabe qué. Y ahora, no, ahora sí, fueron Pedro y Jacobo y míralos. No, si son bien curiositos estos discípulos, se parecen a ciertas personitas de ciertas congregaciones que yo he conocido, pero bueno. Ay, Señor. Jesús estaba cómodamente descansando en esa tarde primaveral. Pero sus discípulos no lo acompañaron, no estaban con él. Eran los discípulos los que se habían apartado de Jesús, los que no podían sentarse a descansar con Jesús. Mira, observa que el texto dice que estos 4 discípulos le preguntaron a Jesús aparte. Y tú podrías, bueno, yo, pues todo tú, ¿verdad? Y ya hasta mal te sientes, oye, todo tú, no, hombre, ya, hermano, ya, tranquilo, ya. Ahora voy a ser yo, ¿ok? O sea, yo pensaría que estos 4 discípulos tomaron a Jesús, ¿verdad? Así como que lo abrazaron y lo llevaron aparte, que no oigan los demás, esto es acá entre nosotros, ¿ok? No tomaron aparte a Jesús, no se lo llevaron a ningún lado. Jesús estaba sentado, pues él estaba esperando que sirvieran los sándwiches, bueno, las tortas, sándwiches, tortas, ¿verdad? Aunque sean unas de la barda. Bueno, no les digo más porque luego dicen ustedes que me puedo desviar del tema. Pero el caso es que Jesús estaba sentado. Pero lo sorprendente, que al principio yo no me había dado cuenta, para no decir tú, es que los discípulos no se sentaron con Jesús, no estaban acompañando a su maestro. Ellos estaban por otro lado, llenos de miedo, incertidumbre, terror, pánico, yo no sé qué tanto. Fueron ellos, los discípulos, los que se apartaron de Jesús. Pues claro, después de que Jesús les dijo que su precioso templo sería derrumbado, ¿cómo sentarse con Jesús? ¿Cómo podemos conversar amenamente con Jesús en contacto con la natura? Después de que nos ha dicho que aquello que afanosamente perseguimos es solo un espejismo. No, ¿cómo creen? No voy a sentarme ahí con Jesús después de que ha derrumbado todas mis ilusiones. ¿Acaso no regresaremos a la normalidad? ¿Los rituales y los sacrificios no tienen valor alguno? ¿Los dogmas son solo mentiras? ¿Es que no nos va a ayudar Jesús a alcanzar nuestras humanas ilusiones? Pues yo para eso asistía, para aquello de siembra y cosecha, o de que pide y que quién sabe qué, y que arrebata tu promesa y que no sé qué cuántas ilusiones. Los discípulos discuten entre ellos. Jesús disfruta de la naturaleza. Los discípulos tratan de convencerse uno al otro de que Jesús no dijo lo que sí dijo. Jesús, sentado, contempla el paisaje primaveral. Por fin, en algún momento de esa apacible tarde de primavera, los discípulos se convencen de que Jesús habló proféticamente. Cuando los discípulos van a preguntarle a Jesús, ellos ya están convencidos de que lo que Jesús dijo se va a cumplir.
de que Jesús está hablando como profeta. ¿Cómo les ha de ver dolido aquí adentro? ¿Cómo les ha de ver dolido aceptar que lo que Jesús dijo era verdad? ¿Qué de lo que acabamos de decir te ha dolido al aceptar que es verdad lo que está diciendo Jesús? Pero si el templo será derrumbado, entonces lo que se avecina es el fin del mundo. Así lo pensarían. Si la economía se viene abajo, entonces es el fin del mundo. Si ya no van a abrir el centro comercial y las casas comerciales más grandes están cerrando sus tiendas, entonces es el fin del mundo. Digo yo. ¿Se fijan cómo seguimos pensando exactamente igual? Entonces, asustados los discípulos, deciden que hay que preguntarle a Jesús cuáles van a ser los eventos y las señales que marcarán los sucesos que llevarán a la destrucción del templo y al fin del mundo. Me estoy adelantando, versículo 4, 5, 6 y demás. Pero ya se decidieron. Hay que preguntarle a Jesús que está allá, admirando, mira, está viendo a las maripositas volando y todo. Hay que ir a preguntarle. Sí, pero ¿quién va? ¿O cómo vamos? ¿Vamos todos en bola? No, pues luego nos regaña todo. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sé. Vamos a nombrar una comisión de pregunta. ¿O cómo le llaman? A ver, hermanos, los que vienen de iglesias tradicionales, no se me hagan ahora que no. Yo nomás he estado en paz divina, pastor. Yo he estado 30 años en paz y no le hagas. Sí, pastor, 30 años he estado en paz divina. ¿A poco? ¿Sí? Bueno. Clásico de los discípulos de Jesús. Clásico. Es que cuando lo leí, cuando Jesús me iluminó la mente, los ojos para leer esto, porque lo he leído 20, 50 veces. O sea, entre 20 y 50 veces. O sea, 30. Bueno, el caso es que tantas veces lo leí, no lo veía. Pues es una comisión y esto es clásico de los discípulos de Jesús en más de una denominación cristiana. Para todo nombran una comisión. Vamos a nombrar una comisión para que le diga al pastor que vaya haciendo sus maletas. No, ya estoy dando ideas, ¿verdad? Vamos a nombrar una comisión para que organicen el aniversario. Vamos a nombrar una comisión para que estudien la construcción del templo. Vamos a nombrar una comisión para ver cómo promovemos de que haya más dinero, porque pues ya no alcanza para poner la alfombra nueva del templo. Para todo hacemos comisiones. Pues miren, es bíblico. Nombraron una comisión. Es que esto está divertidísimo, Ahora, no sabemos si se ofrecieron voluntariamente o si fueron elegidos. Yo tengo la sospecha que por lo menos uno sí se ofreció. Yo voy. Pero le han de haber dicho, no, pero tú no vas solo, no. Pues, y tú el discípulo amado, no. Luego ni nos cuentas lo que te dice, no. A ver, vamos a nombrar, ¿no? Pues yo propongo a Pedro. ¿Quién secunda? Yo secundo. Ok, vamos a votar. ¿Quiénes están a favor de que Pedro vaya? Pero necesitamos otro candidato, ¿no? Pues yo propongo que vaya el hermano Edgar. ¿Quién secunda? No, pues Vero secunda, ¿no? Entonces, ok, los que están a favor de Edgar, no, pues como 10. Los que están a favor de Pedro, el apóstol Pedro, no Pedrito, Los que están a favor de Pedro, no, pues 50, no, pues ganó Pedro, lo siento, Edgar, para la otra, ¿verdad? Muy bien, ganó Pedro, ahora otro, porque deben de ser más, ¿no? Así funcionan. Yo imagino que Jesús nomás así de repente los volteaba a ver y todavía están en votación. Bueno, el caso es que fueron 4 los enviados. Y antes de que me preguntes por WhatsApp, ¿por qué no 3? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 2? ¿Por qué 4? No sé. O sea, la verdad, no sé. Pero a lo que conozco
de los discípulos de Jesús, de los de hoy, pues yo creo que a alguien se le ocurrió. ¿Okay? Alguien ha de haber propuesto, yo propongo que sean 2, no, yo propongo que sean 3, no, pues yo que 4. ¿Quién secunda? Lo sometieron a votación y pues ganó el de 4. Y pues fueron 4. Bueno, 4 valientes discípulos debidamente identificados, o sea, hasta sus gafetes le pusieron, vienen a Jesús. Yo creo que por eso Marcos puso los nombres de los discípulos y no puso el nombre del otro discípulo, porque yo creo que les dieron toda todo el circo, ¿verdad? Son los representantes de los discípulos de Jesús que van a ir con Jesús a preguntarle cómo van a ser los acontecimientos del fin del mundo, mientras todos los demás discípulos nos quedamos aquí llorando por la destrucción de nuestro amado y bellísimo templo, el precioso templo. Bueno, el caso es que los mandaron. Vienen a Jesús, que plácidamente disfruta de esa tarde en Natura. Y la comitiva viene a preguntar en privado, anota Marcos, pues los demás han querido permanecer lejos de Jesús. ¿Por qué no vienen todos? ¿Le tienen miedo a Jesús? ¿Por qué no están todos? Ya comienzan a distanciarse de Jesús. Porque, miren hermanos, aquí entre nos, si Jesús no va a hacer lo que yo quiero, pues ¿para qué lo escucho? Si la iglesia no es como yo quiero, dejémoslo ahí. Este es el momento en que todos, hasta tú, todos deberíamos congregarnos atentos a escuchar la enseñanza del Maestro Jesús. Si de veras estamos creyendo que Jesús va a hablar del fin del mundo, si de veras creemos que Jesús va a hablar proféticamente, todos deberíamos de estar congregados alrededor de Jesús, escuchando lo que nos va a decir nuestro Maestro y no nombrar una comisión. Ay, chútate la predicación y luego nos la platicas. Este es el momento de la verdad, de la iluminación, del discurso profético. Pero nos da miedo, es que esa es la verdad, nos da miedo que más espejismos se desmoronen. ¿Qué otra estructura humana está por derrumbarse? En las próximas predicaciones lo sabremos. Ay, pastor, no sea así. Pues sí, hasta la próxima. Y muchos prefieren, lejos de Jesús, refugiarse en sus mentiras. No, a mí no me gusta ese tipo de predicación. Yo quiero que me prediquen bonito, que me hablen de este tema o de este otro tema. Y voy a buscar en dónde hablan de ese tema. O vamos a presionar al pastor para que nos hable de los temas que nosotros queremos. 35 años y contando. Bueno, ahora ya no. Pero durante 35 años ha habido gente que ha querido darme la agenda de lo que debo predicarles y lo que debo enseñarles y lo que debo de decir y cómo decirlo. Y yo no sé por qué seguimos en ese plan. Después de 35 años no me han conocido. Que yo no les hago caso. 35 años, mira, Javier, debes predicar esto. No, yo voy a predicar esto otro. No, mira, ahora háblanos de este tema. No, es que voy a hablar de esto. Mira, está de moda este libro, vamos a ver este libro. Solo un par de veces les he hecho caso y hemos hecho trizas el libro. No, ahí táchenle, y ahí pónganle, y ahí agréguenle, y ahí quítenle. Nos da miedo. Pero la comitiva viene a Jesús a preguntarle por los detalles de su profecía. O sea, reconocen en este momento que Jesús habla proféticamente. O sea, ya es ganancia, ya por lo menos
Es ganancia que reconocen en Jesús a un profeta. Y hay que preguntar, ¿han aceptado que Jesús dice la verdad? Aunque no muy contentos. Pero está bien, pues quieren saber lo que habrá de suceder. Nosotros también reconocemos que Jesús habla con la verdad, que la verdad de Jesús ilumina para entender la realidad. Pero nosotros nos alegramos de que Jesús desvanezca los últimos espejismos que todavía nos quedaban. Nosotros sí nos sentamos con Jesús a disfrutar de la naturaleza. Yo creo que ahí ya está hablando el Señor. Ahora, confiadamente, nos disponemos a lo largo de las siguientes predicaciones a escuchar lo que habrá de venir. Amado Jesús, gracias por el privilegio que nos concedes a nosotros de sentarnos alrededor de ti para escuchar tu palabra profética, que nos irá diciendo a cada uno de nosotros lo que tú nos quieres decir, para que podamos observar a profundidad la realidad y disfrutar de la naturaleza que tú has creado para disfrute tuyo. En Cristo Jesús. Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Sea nuestra apasionada gratitud a el Todopoderoso, que nos protege para no caer y no ser confundidos, para perseverar en este mundo de apariencias sin miedo, sin incertidumbre y en plenitud de gozo, aprendiendo a disfrutar de su amor apasionado mientras esta sociedad se desmorona en afanes. Escuchemos confiadamente la voz del Eterno. Así sea para todos nosotros en Jesús, nuestro buen pastor. Shaddai Raham. Amado Pastor Jesús, tus ovejas, congregadas en estos pastos delicados y junto a aguas de reposo, nos hemos deleitado en escuchar tu dulce voz. Ahora emprendemos una nueva semana confiadamente, porque sin importar los afanes alrededor nuestro, nosotros sabemos que tú nos vas a decir la verdad en Cristo Jesús. Amén. Que tengamos una hermosa semana. Shaddai nos cuida con ternura.